día del periodista con Manuel Felipe Sierra, que suele estar conmigo, porque yo quiero mucho a Manuel Felipe. Y él tiene un programa con Maki, pero no es un programa propiamente de análisis de la política, sino tiene otras funciones. Y entonces, como yo sé que él le encanta, siempre lo invito. Y nos ha tocado en los operativos del canal, el último, en la elección del 25, estuvimos juntos, un programa espectacular, que eso quedó maravilloso. Ese fue muy bueno, ¿no? Muy bueno. Además estábamos acompañados de Carlos Raúl Hernández, muy buen programa. Fíjate, eso que te decía, cuando yo me metí en la campaña de Capriles, en las tarimas, andaba, bueno, yo terminé candidato a diputado en Mérida. Me tiré a la alcaldía de Baruta. Yo recuerdo mucho lo de Baruta. Y entonces me criticaban mucho porque el periodista no debía hacer eso. Pero lo de Baruta fue ya en el 18. Y yo estaba fuera de los medios, no me daba trabajo a nadie por todo lo que había pasado. Pero, fíjate, Fabricio Ojeda, Pompeyo Márquez, Pompeyo era periodista, Luis Herrera era periodista, José Vicente era periodista, Eleazar Díaz Rangel, que era periodista, fue senador. A pesar de la edad, yo conocí mucho a Fabricio en aquel momento. Claro, porque estabas en URD. Claro, pero entonces él estaba, y como era periodista, yo comenzaba, porque venía yo incluso en aquel momento en Coro, ¿no? Yo tenía un radio periódico, ¿no? Que lo hacíamos en Radio Coro, también hablaba, éramos lo que llamaban animadores, ¿no? Y entonces en Onda de los Médanos, la televisora, y escribía. Y entonces, bueno, aquí en Caracas hicimos amistad con Fabricio, ¿no? Y Fabricio siempre hablamos. Y bueno, era esa época. Incluso en una oportunidad él mencionó un artículo donde decía, estos son los nuevos periodistas que vienen, jóvenes, y ponía un grupo, el nombre y me metía a mí. Le digo, no, tienes que meterte tal cosa en el periodismo. Después él enloqueció con la Revolución Cubana y entonces cambió mucho, ¿no? Incluso, yo no recuerdo, creo que yo escribí esa anécdota, que cuando se mete en eso, pues se la va a La Habana. Fidel en eso siempre fue muy hábil, ¿no? Él veía un cuadro... Veía, entonces los escogía los personajes. Sí. Y entonces llegaba y le dio incluso a hablar con Fidel. Hubo famoso, eso nos enorgulleció mucho a él, porque no estamos hablando ahora que la gente juzga la Revolución Cubana con lo que fue. Estamos hablando en aquel momento que era la expectativa de la libertad, además. Sí, ¿no? Que era un suceso. Y era la libertad contra las dictaduras. Y se había forjado la etapa final de la victoria de Fidel Castro, o el derrocamiento de Batista, se forjó en Caracas. Y entonces Caracas era la cuna un poco de la libertad, y eso se asociaba a la caída de Pérez Jiménez. Ahora, ¿debe el periodista meterse o no en política? ¿Qué opinas tú? Bueno, meterse ya es sentido, ¿no? Si es político, pero una cosa es ser político y otra ejercer el derecho, como te decía, ¿no? Ejercer el periodismo como oficio. Ahí estás obligado éticamente a cumplir la función periodística. Te ponía el ejemplo del médico, el policía, ¿no? Puede ser el hecho de que sea médico y le llegue un paciente que sea de un partido contrario, por eso no lo va a contratar, no lo va a matar, ¿no? con un tratamiento inadecuado. Pero en aquel momento Fabricio era una figura muy destacada. Pero fíjate que allí Jóbito lo emplazó, y por eso es que Fabricio ahí entró, si no en una depresión, sí, porque Jóbito lo sentó una vez. Y le digo, bueno, entonces ¿por dónde vas tú? No, y le dijo, mira, Fabricio, ¿tú crees que tumbaste a Pérez Jiménez? Le dijo, no, mire, dice Jóbito, yo en Caracas cuando había 150.000 personas, yo junto con el rector Risque encabecé una manifestación con 50.000 caraqueños. En 1900, a la calle de Gómez. Sí, el 36. Sí. Y llegamos a Miraflores y obligamos a López Contreras a derogar algunas disposiciones que había creado. Y yo nunca creí que yo tumbé a Gómez o que yo tenía que ser, sino simplemente era un político. Ahora, ¿de dónde sacas tú que tú tumbaste a Pérez Jiménez o la gente cree que... Yo te aconsejo mejor, ¿vale? Prepárate. ¿Te dijo eso? Sí, pero en presencia de algunos que éramos testigos ahí. Y Fabricio me imagino que se sintió, bueno, wow. pero lo respetaba como su jefe, pues que lo era en verdad, pues más que jefe, su padrino político, porque tampoco en política, bueno, los partidos no es que haya un jefe, pues, que te ordena, sino que tú reconoces el padrinazgo, claro, los liderazgos, ¿no? Y entonces, bueno, Fabricio allí fue, pero lo que te quiero decir es que era en esa época, y Fabricio escribía, y cuando ya no escribía, porque comenzó como reportero, pues, o fue reportero, ¿no? Importante, con una cosa que mucha gente no sabe. Tú sabes que Fabricio era presidente de la Junta Patriótica, que eso era clandestino, por supuesto, ¿no? Que se había fundado en ese momento. Y era el reportero del Nacional en Miraflores. Era el reportero de Pérez Jiménez.
Y entonces, en la gira, por ejemplo, famosa que hizo Pérez Jiménez a Perú, fueron los reporteros y ya estaba Fabrizio. Y Fabrizio iba todos los días a Miraflores y escribía, pues, el presidente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Cumplía, él estaba, claro, su actividad era clandestina, ¿no? Pero bueno, pero que reconocía que el presidente era Pérez Jiménez, pues, ¿me entiendes? Y era... Entonces, porque fíjate, porque ese ejemplo es bien importante de poner entre el político y el profesional. Y por eso no iba, por supuesto, debía pensar en las consecuencias, pero por eso no iba a mentir, ni iba a decir una cosa que no había dicho Pérez Jiménez, pues. Ahí estaba cumpliendo su función de periodista, apegado exactamente por lo que ocurría en Miraflores. Pero esa etapa fue muy importante. Fíjate que en los años 70, 80, ¿te acuerdas de Tom Wolfe? Claro. Se generó una tendencia, que era el nuevo periodismo, donde el periodista no debía ser meramente un transcriptor de los hechos, sino que debía involucrarse, sentir el tiempo y el hecho. Y es así como grandes periodistas cubren la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana. Oliver Reed creo que se llamaba, ahorita no me acuerdo bien el nombre. Claro, Oliver Reed, que se mete porque eran aventuras. No, Hemingway, los casi 7 todo. días, los 7 García días. Márquez era periodista aquí Claro, en Venezuela. los 7 días que conmovieron el mundo, ¿no? Bueno, y tú sabes que era en esa época el manejo periodístico, cuando el nuevo periodismo, ¿no? Que se desarrolla como siempre en Estados Unidos, pues, que es Inglaterra en primer lugar formalmente por los años, pero el periodismo en verdad, el periodismo moderno, el periodismo del siglo XX se hace en Estados Unidos, ¿no? Sin duda alguna, la prensa americana y de alguna manera sigue siendo, pues, ¿no? Una referencia importante. Cuando surge el nuevo periodismo, hay un hecho importante y es que eso tiene una repercusión en España que está cayendo, está muriendo Franco, y surge El País, el periódico, ¿no? Con Cebrián, que era un periodista muy importante, y adopta de alguna manera, rompe con los parámetros del viejo periodismo y hace un periodismo mucho más abierto, ¿no? Que es eso que dices tú. Tú sabes que, bueno, esa tiranía, tú sabes de las preguntas, cómo, por qué, el nuevo periodismo dice que hay que responder en el contexto de la noticia, pero tú no estás obligado a comenzar una noticia respondiendo a las 4 preguntas, ¿no? Y entonces, bueno, se modifica. Y en Argentina, donde también hubo un periodismo, la opinión, ¿no? Timerman, un gran periodista, desarrolla también. Y en Venezuela, eso fue ya en el año 79, nace el Diario de Caracas. Y nace ahí nos conocimos. Sí, claro. Y nace el Diario de Caracas porque viene inspirado desde el punto de vista formal por periodistas argentinos que venían esa experiencia, Sí, entre ellos Tomás Eloy Martínez, y el gran fue novelista. Ministro de Claro, Terraño, Rodolfo Terraño. Rodolfo Terraño. Sí, pero Tomás De Eloy Alfonsín. Martínez. Sí, Tomás Eloy Martínez, el gran escritor, pues, Sí, se forma ahí que escribe Evita. se sienta ahí como jefe de redacción y viene ese grupo. Había uno joven que después se destacó mucho, Raúl Otito, editor. Ese anda por ahí. Sí, con su revista. Yo trabajé con, ¿te acuerdas uno que trabajó con Félix Canales? Claro, Que claro. trabajó con nosotros en Número. Claro. Que era un buen periodista. Entonces esa generación vino y le dio un toque periodístico al Diario de Caracas. Ahí, bueno, ahí tuve yo venía con mucha experiencia, pero ahí creamos de alguna manera un impulso al periodismo y le abrimos Hay una película de Carlos Apurba que se llama Detrás de la Noticia, donde tú apareces tirando un discurso durante la toma, los sucesos aquellos. Sí, un incidente que hubo un incidente. Sí, Detrás de la Noticia. Pero ahí se creó una generación de nuevos periodistas. Yo trabajé en el Diario de Caracas. Claro, pero tú sacas la lista, todos los periodistas, y la presencia de la mujer reportera, recuerdo. A Elizabeth Fuentes la conocí yo ahí. Bueno, Elizabeth Fuentes, Lucy Gómez, Faida Namen, Carmen Teresa Valdés, bueno, Elizabeth Baral. Bueno, era una promoción, y que nombrarlas todas, pero fue como una especie de promoción de nuevas periodistas. Recuerdo a Armando Durán, claro, que se decía que había sido hijo de Jóbito. No, Armando era un periodista, un escritor, sí, periodista muy... Que era jefe de política. Sí, claro, estuvo allá un personaje. Y un escritor de una gran calidad. Porque el periodismo y la literatura han estado siempre... la literatura es un recurso para el periodista, porque al final eso de el cuándo, cómo, dónde, eso para que la gente haga rapidito, eso es aburrido. Claro. Y entonces es como el video hoy, como la televisión le metió al periodismo y lo ves en CNN, un protagonismo, porque la televisión, que es un espectáculo,
obligó al periodismo a ponerse otras caras y a Claro. mejorar su estética y su puesta en escena. Vamos Claro. a hablar de todo eso, porque ya me dicen aquí los camarógrafos que todos quieren ser periodistas. Mire, aquí, todos estos camarógrafos, yo les haría un curso, una cosa, para ser periodistas, porque a ellos les encanta. Imagínate. ¿eh? Y cuando no está Yesenia, se alzan todos y me mandan para el corte.